Cordial saludo. Les habla el pastor Eduardo Gómez y en este día tan especial queremos dar gracias a Dios por todos los beneficios que el Señor nos ha dado. Por lo tanto, le invito a que me acompañe en oración. Padre Celestial y Padre de nuestro Señor Jesucristo, muchas gracias porque tú nunca nos has dejado, jamás nos has desamparado. Hoy estamos con corazones dispuestos para alabarte, para adorarte, también para compartir de las muchas maravillas que tú has hecho en nuestras vidas. Por lo tanto, te pedimos que toda distracción se vaya fuera de nuestras vidas, que nuestros oídos estén atentos a la palabra que tú nos das en el día de hoy, que nuestros ojos espirituales puedan ver donde otros no han podido ver las grandes maravillas tuyas. Te ruego que nuestra boca se abra con gozo, con alegría, para alabar tu nombre. Te lo pido, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Quiero invitarles en este día para que juntos, con corazones alegres, con corazones gozosos, alabemos y adoremos al Señor con estas bellas canciones. Pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Cristina Clario. A tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste,
estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más santo, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado estás.
sea su alabanza. Todo el que tenga un Dios increíble le va a alabar de una manera increíble esta noche. 1, 2 y 3 arriba. Que alguien grite. Hemos alabado al Señor con gozo, con alegría, y por lo tanto nos regocijamos en el Señor, ya que las sagradas escrituras dicen: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Dios con regocijo. Y eso es lo que estamos haciendo en el día de hoy. También la palabra de Dios nos anima y nos alienta permanentemente a clamar y a orar al Señor. Dice el libro de Jeremías en el capítulo 33 y el versículo 3, a manera de conmutador celestial, de línea directa con el trono de Dios, dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré las cosas grandes, difíciles y ocultas que tú no conoces. Este ha sido un tiempo especial para orar por todos aquellos hermanos y hermanas, amigos y amigas que permanentemente nos envían reportes desde lejanas tierras y por los cuales estamos clamando y orando, como son nuestros hermanos allá en Asia, en Indonesia. También enviamos un saludo muy especial a los pastores que nos siguen en Israel, al pastor Daniel en Ashkelon, a la profeta también Mileni Preis, y desde luego que un saludo muy especial a los que están allí en Europa, especialmente en España. Y aquí en América, saludos a nuestros hermanos en los Estados Unidos. A todos ellos nos gozamos y nos regocijamos de poder recibir sus reportes, al igual que nuestros hermanos de Honduras, de Guatemala, de Panamá. Cada vez se añaden más naciones que nos reportan cómo siguen esta transmisión del canal de la Iglesia Cristiana Palabra de Vida, el canal en YouTube, por lo cual agradecemos mucho la sintonía, pero también agradecemos mucho que ustedes tan pronto están escuchando la palabra, de inmediato están llamando a sus contactos, animándolos, alentándolos y también pidiéndoles que puedan recibir la palabra del Señor. Un saludo muy especial a todos nuestros hermanos que de diferentes partes aquí del territorio nacional colombiano nos siguen. Juntamente con mi amada esposa Sandra Belice, estamos clamando permanentemente, diariamente, por sus necesidades. Asimismo, a nuestros hermanos en Ecuador, en Perú, en Chile y especialmente a la gran familia de la fe en Paraguay. Damos gracias a Dios por sus vidas, la vida de nuestro gran amigo, el presidente Nicanor Duarte y su esposa Gloria, a toda la familia, a Chantí, a todos ellos queremos dar gracias a Dios, también a la señora Viviana y a su familia. Enviamos nuestros más cálidos
y respetuosos y afectuosos saludos allá en Yaretá, a Lourdes, a Carlos, a Yasmín, bueno, tantas personas tan especiales ahí en la querida hermana del Paraguay, pero también queremos saludar a nuestros hermanos en Argentina y desde luego en Brasil, la gran nación de Sudamérica. Y queremos, además de saludarles, orar en este momento. Y que siento muy especialmente orar por provisión divina. Sí, eso es lo que quiero orar. Ya que el apóstol Pablo, conociendo las necesidades de su época, que no difieren mucho a las nuestras, frente a el tema económico, el Espíritu Santo le dio una palabra poderosísima, que quiero que por favor la haga suya en este día, que la memorice, que la declare, que la reclame, porque tiene que ver con provisión inagotable, como nos enseñó la doctora Gloria Penayo. Y es lo que dice en el libro de Filipenses: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Qué tal si usted lo repite conmigo? Y si está allí con más personas, le mira al rostro, a los ojos y le dice también, escucha, mi Dios pues suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria. Sí, hay provisión abundante en el banco celestial. Si bien es cierto, aquí los bancos conocen en términos de economía los efectos de la inflación, de la contracción, de la devaluación y todo lo terminado en ión, así que también el banco celestial conoce algo que se llama recursos o provisiones inagotables. Y por eso hoy quiero orar por su vida financiera. Aquellos que son empresarios, comerciantes o trabajan de manera independiente, yo pido al Señor que le dé esa capacidad de innovación, de creatividad, de manera que usted, por favor, quiero que me escriba al 310-568-4396 y me cuente sus testimonios. Pero ahora mismo quiero orar por ese milagro financiero y quiero que se ponga de acuerdo conmigo y juntos clamemos al Señor. Padre Celestial, una vez más venimos ante el trono de tu gracia y queremos darte gracias por esta promesa tan poderosa, que tú suplirás todo lo que nos falta. Sí, Señor, yo oro por la provisión económica, aquel que le falta sus alimentos básicos allí en su despensa, en su nevera. Ahora oro por un milagro como el que pasó con aquel profeta tuyo Elías y la viuda en Sarepta, donde la harina no escaseó ni el aceite menguó. Oro, Señor, para que no falten los alimentos, la provisión en cada uno de los que me siguen esta transmisión de palabra de vida. Asimismo, te pido también que tú suplas a aquel que está enfermo su salud, sanidad para los cuerpos. Ahora mismo tomo autoridad, me uno con aquellos que están en casa y en el nombre poderoso de Jesús, aquí en mi hogar, junto con mi amada esposa Sandra Belice y nuestras hijas, venimos y echamos fuera todo espíritu de enfermedad, todo dolor, toda fatiga, toda célula destruida. Pedimos que todo tejido sea, ahora mismo sea aquí, sea nuevo, tanto el tejido como la célula, el sistema inmunológico se haga fuerte por el poder de Jesucristo. En el nombre de Jesús declaro provisión en todas las áreas, financiera, en salud, en el área espiritual, que cada uno pueda decir en este día, mi copa está rebosando, el Señor ha ungido mi cabeza con aceite fresco. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, en este tiempo tan especial, el Señor nos da una palabra poderosísima y está en el libro de los Hechos de los Apóstoles y muy específicamente
es el último versículo del libro de los Hechos. En el capítulo 28, por favor, allá si usted puede mirar en las escrituras, claro que aquí también está en la pantalla, pero ahí en la Biblia dice en Hechos, en el capítulo 28 y en el versículo 31, e incluso voy a leer desde el versículo 30 para tomar más el contexto. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. ¿Qué tal si dice conmigo en voz alta esas 2 últimas palabras? Abiertamente y sin impedimento. El título del mensaje en esta hora es justamente ese: sin impedimentos. ¿Puede repetirlo en alta voz? Sin impedimentos. ¿Sí? El apóstol Pablo había sido llamado de una forma sobrenatural por el Señor Jesucristo. Él se le había revelado en el camino a Damasco. Para ese entonces, Pablo era el terror de las iglesias. Entraba a los mismos hogares y de forma violenta tomaba a aquellos creyentes y era de los que los perseguía, los encarcelaba y los maltrataba. En su ignorancia espiritual y en su celo religioso, él creía que estaba haciendo bien. Había recibido cartas con autorización para ir y hacer lo mismo allí en la ciudad de Damasco. Pero cuando iba en ese camino, de repente una luz del cielo cayó y él terminó en el piso y escuchó una voz que desde el cielo le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y la voz siguió diciendo: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y entonces Pablo dijo: Señor, ¿quién eres? Y el Señor se le reveló como se ha revelado en nuestras vidas: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y el Señor le dio a partir de ese momento salvación, pero también le dio la comisión de predicar el Evangelio de Jesucristo, especialmente a aquellos que no eran judíos. Después de 3 días de estar allí en la ciudad de Damasco, en la calle llamada La Derecha, el Señor le envió a uno de sus hombres, un discípulo llamado Ananías, el cual entrando en casa le dijo: Saulo, el Señor que se te apareció en el camino me ha enviado para que recobre la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Y cuando este hombre oró, de inmediato las escamas que habían en los ojos de Paulo, cayeron y él fue salvo, fue sano, pero también fue lleno del Espíritu Santo, bautizado en agua y también bautizado en el Espíritu Santo. A partir de ese momento, todo cambió en la vida de Pablo, como suele suceder en aquel que tiene un encuentro personal, un encuentro transformador con nuestro Señor Jesucristo. Fue un hombre nacido de nuevo y de ser perseguidor pasó a ser proclamador de las buenas nuevas de salvación, de ser uno que aborrecía ese plan de salvación y el amor de Dios, ahora lo abrazaba ese plan y lo compartía con otros. Comenzó su tarea y no pocos, muchos se asustaban cuando ya lo veían llegar a las iglesias. Pero un hombre destacado, sacerdote, que para ese momento era una de las máximas figuras dentro de la iglesia primitiva, llamado Bernabé, que quiere decir hijo de consolación, su nombre muy apropiado a su labor. Este hombre se encargó de acompañar a Saulo y esto fue dando confianza a los hermanos en la iglesia. Pablo después
pasó 14 años en las escrituras, en la revelación que el Señor le daba, especialmente en el desierto de Arabia, y luego comenzó sus históricos 3 viajes misioneros. Cuando ya estaba concluyendo el tercer viaje, donde quiera que él iba, había una situación que se hacía muy común, y era que cuando iba con sus compañeros de misión, tan pronto llegaba a las ciudades donde predicaban el evangelio, se formaba un alboroto, y casi siempre esto venía acompañado de mucha agresividad, de mucha violencia. Pero el apóstol Pablo, en lugar de intimidarse, era un hombre valiente, un hombre que no le temía más que al Señor, porque déjeme decir que el verdadero temor que nos guarda de cualquier miedo es el temor a Dios. Quiero decir una palabra que le ayudará a usted si ha estado con miedo, si ha estado con pánico inclusive. Escúcheme atentamente. El temor a Dios vence todos los temores. Voy a decírselo para que lo memorice. Es el temor a Dios el que vence todos los temores. Pablo era un hombre temeroso de Dios. Por lo tanto, todas esas situaciones que enfrentaba cuando llegaba a esas ciudades, las vencía en el poder del Espíritu Santo. Y no eran cosas fáciles, porque en varias ocasiones fue incluso apedreado. En una de ellas le dieron por muerto. Imagínense la forma tan brutal con que le atacaron. En otras ocasiones fue castigado con vara y recibió por lo menos 3 ocasiones azotes con varas. Si uno multiplica 3 por 39, fueron entonces 117 azotes con vara. Y él tenía esa capacidad. Hoy en día hay una frase que es muy usual: resiliencia, de poderse levantar, de poder superar los problemas, los obstáculos, como eran los apedreamientos, como era también los azotes, como era también ser llevado a la cárcel. En una ocasión en la ciudad de Filipo fue llevado a la cárcel y metido en el calabozo más oscuro, más nauseabundo que había allí. Al más solitario de ellos fue llevado, y estando ahí, habiendo sido previo a eso castigado, él a medianoche, en lugar de estarse quejando, en lugar de estar renegando y reclamando a Dios el trato que le dan en el ministerio, con su compañero Silas, estaban cantando alabanzas al Señor. Y sucedió lo inesperado, que fue que las puertas de la cárcel se abrieron y las cadenas que ataban sus manos se soltaron, y también lo que amarraban sus pies, y él de forma milagrosa estaba siendo liberado por el mismo Señor. ¿Por qué? Porque la alabanza tiene el poder de sacarnos de los calabozos más oscuros y más malolientes y más solitarios, como son la desesperanza, la depresión, el temor. De todos ellos, la alabanza es muy poderosa. Por eso debemos estar muy prestos cuando vienen estas canciones, pero también durante los días de la semana. Pero también nuestra vida misma debe ser una vida de alabanza continua, de gratitud, porque gratitud y alabanza quitan la pesadez, la aflicción que trae consigo otra vez el estar en esas cárceles que a veces no son físicas, sino son mentales, que nos encierran, que nos limitan. La Biblia dice que como el hombre piensa, como la mujer piensa, como las personas piensan, así son. De manera que es muy importante cuidar nuestra manera de pensar. Y ahí estaba Pablo, y estaba en esa situación, pero Dios le abrió la puerta de la cárcel.
y al igual que lo había guardado cuando fue apedreado casi al punto de morir, cuando fue duramente castigado con látigo, ahora en la cárcel, luego estaba siendo calumniado, estaba falsos testigos acusándole, tantas situaciones. Además, dice él en otra parte de su testimonio, que tenía que cruzar por ríos caudalosos, que en los caminos habían fieras, pero también habían ladrones. Todas esas situaciones estaban de continuo en la vida del apóstol Pablo. En la ciudad misma de Damasco, donde él se convirtió, unos habían dicho que no iban a rasurar su barba hasta que no le dieran muerte a él. Mi hermano productor, el ingeniero Francisco, tiene una barba bastante grande, pero entiendo que es ya por un tema ¿cómo se llama eso? Estética, ¿verdad? Es algo así. Él no ha hecho ningún tipo de que si no pasa esto, no me rasuro la barba o algo así. Pero estos judíos sí, Francisco, estos judíos sí. Aquí cuando estoy siempre grabando, estoy con el ingeniero Francisco, a veces dialogando, es un poderoso hombre de Dios, y le digo, estos judíos sí han hecho eso, y ¿sabe qué? En esa situación, el sobrino de Pablo estaba escuchando el complot que había, le avisó a su tío, y entonces esa noche, en un canasto, lo dejaron descolgar por el muro de la ciudad y de esta forma fue librado. Un día voy a predicar el valor de un canasto. Cuántas veces el Señor usa cosas que parecen pequeñas para traer salvación y liberación. Pero prosigamos. El apóstol Pablo iba en esas situaciones y llegó a un punto que, además de todos estos alborotos, cuando llegaba en Tesalónica le colocaron ya y le hicieron famoso con un mote, con un apodo, con una forma de destacar y de resaltar lo que él y los que le acompañaban hacían para el reino de Dios. Cuando llegaron dijeron, aquí llegaron los trastornadores del mundo. Estos son los trastornadores del mundo. Yo estoy orando para que usted y yo y todos nosotros seamos gente que bajo el poder del Espíritu Santo trastornemos, transformemos. Pero recuerde que para ser transformador, primero tiene que uno haber sido transformado también. Así que en todo esto se cumplieron 3 viajes y fue suficiente, sin internet, imagínense, sin Face, ¿qué pensarán los muchachos? Sin Instagram, sin WhatsApp, o sea, dirían algunos más jóvenes, o sea, increíble, pero con un medio más poderoso, que es el del Espíritu Santo, comunicando directamente al corazón, al oído de los que escuchaban la predicación de Pablo, que se hizo que se levantara esa iglesia en el poder del Espíritu Santo. Cualquiera diría, Pablo va a terminar en el Mediterráneo, va a terminar en una casa de descanso, estará allí sus últimos años como se lo merecía, en esa jubilación tranquila. No, al contrario, cuando terminan los viajes, es aprendido en Jerusalén, después de juicios que venían y iban, y en fin, entonces se decide llevarlo hasta la ciudad capital del Imperio Romano, a la ciudad de Roma. Y hay 3 cosas que suceden allí, por la cual yo estoy llamando a este mensaje en este día, sin límites. Y esto lo estoy haciendo para que todos nosotros nos apropiemos de esta palabra y al terminar este mensaje salgamos esta semana, salgamos este mes que falta y lo que resta este año y el 21 y el resto de nuestra vida, y nos constituyamos en esa generación de hombres y mujeres que viven vidas sin límites, sin obstáculos, que son imparables frente a la que el Espíritu Santo nos da y nos otorga, no importando las circunstancias y las dificultades. Primera situación, entre muchas que quiero destacar, que sortea el apóstol Pablo cuando va rumbo a Roma. Y allá en el capítulo 27 nos habla de un naufragio, pero previo
a ese naufragio, nos habla de vientos huracanados. Hechos capítulo 27, versículo 14, dice que no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Yo no sé qué viento, qué tempestad ha venido sobre su vida y sobre su familia, sobre sus finanzas, sobre su estado de ánimo. Pero hoy quiero decirle que el Señor, al igual que el apóstol Pablo, nos está levantando para no estar limitados por las tormentas de la vida, por los vientos contrarios, aún por aquello que toca esas situaciones en las cuales nos paramos incluso por años. Quizás estoy hablando a personas que perdieron su empleo, perdieron la oportunidad de seguir estudiando de manera inmediata. A algunos otros hasta su salud la han perdido, y en no pocos casos algunos seres queridos se han ido y han perdido también la compañía de esos seres queridos. Hoy te digo, cualquiera que sea esa tormenta que esté azotando tu vida, quiero que mires cómo, al igual que el apóstol Pablo, puedes tener una vida ilimitada. Porque Pablo, cuando vio que todos estaban en tremenda desesperación, en mucha turbación, se levantó como el Señor nos levanta a todos nosotros, sus hijos, en este tiempo. No importa el sitio, el país, la ciudad, la condición social donde nos encontramos, pero al igual que el apóstol Pablo, el Señor nos levanta en este día para decir lo que declaró Pablo en Hechos 27-23. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Sí, la escritura dice que el Señor enviará sus ángeles para que tu pie no tropiece en piedra alguna. Hay visita de Dios, hay visita angelical. Desde luego que no es para adorarlos a los ángeles, pero los ángeles son reales, son espíritus que están al servicio de los hijos y de las hijas de Dios, y el Señor los envía cuando son de parte de Él con noticias que nos ayudan, que nos alientan. ¿Qué era el mensaje de este ángel? El ángel le ha dicho: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Hoy el Señor te habla y te da esta promesa con nombre propio, cualquiera que sea el tuyo. Juan, Pedro, María, Marta, coloca ahí tu nombre. El Señor te dice, frente a las tormentas de la vida y frente a este mensaje de vivir imparable y sin límites, te dice con nombre propio: no temas, Dios está contigo, y Dios ha concedido a todos los que están contigo. Por eso, a pesar de la dificultad e incluso del contagio, de la pandemia, del coronavirus, Dios ha guardado tu vida, tu salud. Posiblemente estoy hablando a algunos que ya pasaron por esa situación, estuvieron muy enfermos, pero gracias a Dios ya han superado la dificultad. Y entonces, por eso el apóstol Pablo podía decirle a otros, como tú también: oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que así será como se me ha dicho. Y hoy quiero decirte, tu vida es sin límites frente a las tormentas de la vida, y será como Dios ha dicho. Por lo tanto, cobra ánimo, toma confianza, porque esta palabra que el Espíritu Santo nos da es para atesorarla, para vivirla y para compartirla con otros. Lo segundo que quiero destacar aquí de una vida sin límites aparece ya en el capítulo 28. Sí, el barco naufragó, se perdió los enseres que había allí, pero no se perdieron las vidas. Y llegaron a una isla, capítulo 28, versículo 1, llamada Malta. Y entonces los nativos, cuando los vieron, pues encendieron fuego
porque había mucha lluvia y mucho frío, y obviamente en esa fogata se estaban recogiendo ramas secas, y de repente una víbora saltó y se le prendió a la mano del apóstol Pablo. Y entonces la gente inmediatamente comenzó a hacer conjeturas, y la primera es que dijeron: este es un prófugo de la justicia divina, se escapó de un naufragio, pero no se pudo escapar del juicio de Dios. Y aquí permítame decir una gran lección: nosotros tenemos que aprender a vivir y a manejar el prejuicio de otros, e incluso los juicios injustificados, los señalamientos indebidos cuando son injustos, o incluso cuando hemos fallado pero nos hemos arrepentido y hemos cambiado. Entonces tenemos que aprender a manejar el rechazo de otros, pero también tenemos que aprender a manejar el elogio, la gloria y por eso la Escritura le llama la vanagloria, la adulación, podríamos decir, porque a veces el Señor nos permite logros, nos coloca en sitiales de mucha honra y de mucho reconocimiento, pero tanto lo uno como lo otro tenemos que aprender a manejarlo. Nosotros no somos más por ese elogio que nos hagan otros, pero tampoco somos menos por esa crítica y ese prejuicio que nos tengan otras personas. Nosotros incluso ni siquiera somos lo que pensamos, ni somos lo que la gente piensa de nosotros. Nosotros somos lo que Dios dice que somos. Y en este día Dios nos dice que aunque otros piensen que estamos destruidos, estamos acabados, que nuestra vida llegó al final de sus recursos, no importa, el Señor nos da poder. ¿Y nos da poder para qué? Para que cuando salta esa serpiente, esa víbora, que es otra cosa, no es otra cosa que el ataque de Satanás, de los demonios, del infierno. Posiblemente también estoy hablando de personas que han tenido muchos ataques, que el enemigo ha querido destruirlos, pero cuando viene ese ataque, otra vez el Señor tiene promesas. Jesús dijo que en su nombre nosotros tomaríamos cosas mortíferas y no nos haría daño. Desde luego que no está hablando de manera intencional, está hablando como ha pasado. Por ejemplo, algunos misioneros han ido a ciertos lugares remotos, a ciertas tribus, allí han querido destruirlos y les han colocado veneno, pero el veneno no les ha hecho daño, incluso lo han tomado, o desde luego, sin saber que era veneno, pero el Señor los ha cuidado. A eso se refería, que no les haría daño. Pero también el Señor dijo: os doy poder, repito esa palabra, para hollar serpientes y escorpiones. Eso quiere decir que no hay brujo, no hay hechicero, no hay cualquier cosa que puedan hacer para tratar de destruir su vida que prevalezca. Al igual que el apóstol Pablo, entonces nos dice aquí la palabra que la gente estaba esperando que él cayese muerto, pero el que cayó muerto no fue él, el que cayó muerto, sacudido bajo el poder que había en el apóstol Pablo, fue esa serpiente, la víbora. Qué increíble, ¿verdad? Cuando hay esa manifestación de la presencia y el poder de Dios. De manera que al renglón seguido, entonces vieron que este era un hombre con el respaldo de Dios, e incluso el hombre principal estaba enfermo, padecía de fiebre, y vino Pablo, oró, le impuso las manos y se sanó. Y ahí, en ese paso rápido por esa isla, vino una poderosa cruzada, una gran campaña de sanidad, de salvación, de enfermos y que recuperaron su salud, y quedó ese destello de gloria en esa pequeña isla de Malta. Hoy te digo que al igual que el naufragio, el Señor está contigo para darte victoria y para que sepas
que las fuerzas del enemigo, las fuerzas de maldad, no van a impedir lo grande, lo poderoso que Dios ha colocado en tu vida, en tu familia, en tu ministerio, en tu labor, en el cuidado de tu trabajo, de tu empresa, de el liderazgo político, militar, deportivo, en tu carrera universitaria. No fallará el Señor en ayudarte para que sigas viviendo una vida sin límites. Así que lo primero que encontramos es vivirla frente a esa vida sin límites ante las tormentas de la vida. Lo segundo, frente a los ataques del enemigo. Y lo tercero, justamente, aparece aquí en el versículo 31, que estaba Pablo, después de haber llegado a Roma, por 2 años enteros, en una casa alquilada. Pero estaba en una casa alquilada a manera de preso. Esa casa era casa por cárcel. Él allí entonces tenía un cuidado permanente, 24 horas, 7 días a la semana, de la guardia pretoriana, que eran los hijos de la clase alta, de la high class, los hijos de los generales, los hijos de los senadores del Imperio Romano, eran la guardia que estaba alrededor del César y que de paso cuidaban al apóstol Pablo. Desde luego que había una situación que no la narra la Escritura, pero sí nos dice la historia, que para estar en esa situación, él tenía que pagar su propio alquiler de casa, sus propios alimentos, pero además tenía que pagar o dar de comer a sus verdugos, en este caso a los guardias que lo vigilaban de manera constante. Y era tan poderoso el testimonio de Pablo que algunos dicen que si se demoraba demasiado ese guardia en estar allí, sí o sí terminaba convertido por tanta gloria y tanto poder que irradiaba de la vida y el ministerio de Pablo. Pero nos hacemos una pregunta: ¿cómo hacía un hombre anciano, un hombre solo, para pagar una casa, para pagar sus propios alimentos y el de sus verdugos? Pablo había tenido un ministerio bivocacional. Pablo había conocido lo que era ser un hombre de emprendimiento. Era un empresario, construía tiendas, carpas, las cuales con eso proveía para él y su ministerio. Pero había momentos donde no le era posible ejercer ese trabajo y entonces los hermanos cuidaban de su pastor. Lo apoyaban con sus ofrendas, con sus donaciones, y eso es muy bueno. No solamente orar por el pastor, que tiene su familia, que tiene sus necesidades, pero también apoyarlo, porque también la obra, si bien es cierto, tiene esos gastos administrativos de funcionamiento de los sitios donde estamos, de las personas que ayudan. También el pastor, en su mayoría, los pastores que yo conozco, yo he sido presidente fundador de la Asociación de Pastores de Bogotá y en su momento con más de 1000 pastores bajo mi responsabilidad, y en esas situaciones, y actualmente soy el vicepresidente de la Confederación Evangélica de Colombia, CEDECOL, que es el órgano representativo de los evangélicos en Colombia, cerca de 10 millones, y también el vicepresidente de todas las confederaciones evangélicas de Iberoamérica, 22 países. En Iberoamérica somos cerca de 150 millones de evangélicos, y en todo eso estoy mencionando solamente para decir que la inmensa mayoría, por no decir la totalidad de los pastores que yo conozco, son personas que, pudiendo haber llevado a cabo un trabajo donde el salario hubiera sido mucho más de lo que ellos reciben como resultado de su trabajo, han obedecido a la voz de Dios y han dedicado todo su esfuerzo a la causa de Cristo. Pablo era uno de ellos. Y entonces había momentos como estos donde tenía, como todos nos pasa, en mi caso, con mi esposa, mis hijos, dependemos del Señor, quien es el que toca vidas y corazones. Y en este caso, entonces, ya no estaba como empresario porque estaba encarcelado, y no por malhechor, sino por predicar el Evangelio, por buen testimonio tenía el apóstol Pablo. Pero la pregunta es,
¿Y qué pasó con sus finanzas? La palabra de Dios dice que Dios abre ventanas en los cielos, que Dios es el que abre las puertas, y Dios abrió una ventana grande. Los hermanos que de las muchas regiones que él le predicó, la primera ciudad de Europa donde él llegó se llamaba la ciudad de Filipo. Estos hermanos dijeron: no es suficiente con enviarle oraciones a nuestro pastor anciano allá, no es suficiente con escribirle buenas cartas, hoy en día serían mensajes, hay que hacer algo más. Y juntaron generosas y abundantes ofrendas, y hicieron algo más, enviaron al pastor de ellos, el pastor Epafrodito, para que trajese esa ofrenda, y entonces con eso él pudiese pagar esos 2 años de renta y esos 2 años para sus alimentos y los verdugos que lo cuidaban, porque recordemos que finalmente, a pesar del buen trato que él les daba y el testimonio, él terminó muriendo bajo tortura. Eso es lo que nos dice la historia. Posiblemente fue decapitado o posiblemente lanzado a un caldero con aceite hirviendo o ante las fieras, pero el hecho fue que murió torturado. Pero previo a eso, entonces vivió una vida sin preocupación en ese aspecto de ver cómo Dios abrió ventanas. Hoy me levanto en el nombre de Jesús para declarar tu vida y la de tu familia y tu ministerio y tu liderazgo sin límites. Una vez más te lo digo, frente a las tormentas de la vida. Segundo, frente a los ataques del diablo, sus demonios y Satanás y el infierno, te declaro victorioso, pero también te declaro una vida sin límites frente a las circunstancias, al acomodo mismo de los recursos en los cuales estás quizás saliendo de algo que habías hecho toda la vida para hacer algo diferente, pero te digo, el mismo Señor que te ha suplido hasta hoy, te suplirá mañana, te seguirá supliendo hasta el fin de tus días. Él no fallará, como oré cuando dije que el Señor suplirá todo lo que te falta conforme a sus riquezas en gloria. Te animo, te empodero en el nombre de Jesús para que te levantes ahora mismo y vivas esa vida sin límites. Te llamo a ser una imparable, que no te detenga nada ni nadie. En el nombre de Jesús lanzo esta palabra y ahora mi oración para que el Señor bendiga tu vida. Oremos. Padre Celestial, Padre nuestro Señor Jesucristo, hemos escuchado esta palabra tan poderosa, de tanto aliento, de tanto ánimo. Nuestro corazón cobra esa fuerza. Yo te pido que bendigas a cada hermano y hermana en la fe, cada familia, sin importar el lugar que esté. Declaro sus vidas sin límites. Les declaro imparables, que caminarán y no se detendrán, correrán y no se fatigarán, y como las águilas tendrán nuevas fuerzas, tendrán fuerzas como las del búfalo. Aleluya. Gracias, Señor, en esta hora. Y hoy nos levantamos para darte la gloria y la honra a ti en el nombre de Jesús. Es posible que ahí, mientras compartí la palabra del Señor, es posible que alguna persona ha dicho: yo quiero entregar mi vida a Jesucristo. Si es así, le pido que cierre sus ojos y diga conmigo esta oración. Señor mío y Dios mío, he oído tu palabra. Te pido que te reveles a mi vida, que toques mi corazón, que me hagas nueva criatura. Envía sobre mí la persona del Espíritu Santo para que me dé arrepentimiento, convicción de pecado, para que yo sea hecho una nueva criatura. Señor Jesús, hoy te recibo como mi único y suficiente Salvador y el Señor de mi vida, en el nombre de Jesús. Amén. Si hizo esta oración, una vez más quiero pedirle que se comunique conmigo en el chat. Quiero hablar de manera personal con usted. Quiero darle algunos consejos que le ayudarán en su caminar con el Señor. Y una vez más, al concluir este tiempo tan especial, le invito a que juntos adoremos el nombre del Señor con gozo y alegría. Bendiciones, y con este regocijo vamos a alabar al Señor.
se rinde. Hijo de Dios, tú eres por quien, tú eres por quien vivimos hoy. Tú eres quien nos liberta, tú eres la luz que guía como fuego ardiente. Hijo de Dios, tú eres por quien vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos.